Vicario. Los dejo con Noemí y Eduardo, bienvenidos y un gran aplauso para ellos que vienen aquí sin cobrar nada, nomás a compartirnos su conocimiento generosa y solidariamente. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros siempre es un gusto que la brigada nos invite a compartir ya esta sección que es muy cotidiana en las ferias que organiza la brigada, que es esta sección de Historia Debate. Siempre es un gusto para nosotros, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es a la institución a la que representamos, pues que nos inviten justo a comentar pues sobre uno de estos personajes poco conocidos, pero pues sin duda relevante y muy importante, ¿no? Ustedes recordarán que en 2020 el gobierno federal lo decretó el año de Leona Vicario, pero justo aprovechamos estas conmemoraciones para pues que sea un tema que se discuta, que sea efectivamente pues un tema que nos invite a la reflexión, y algo que queremos también y que hacemos mucho desde el INERP es no personificar la historia. Creo que cuando nosotros recordamos cómo aprendimos historia, cómo nos enseñaron la historia, pues muchas veces se convierte en estos relatos, ¿no?, de hombres de bronce muy lejanos a lo que somos nosotros como persona, como pueblo, como decía Óscar, y pues una de nuestras tareas es eso, no personificar. Si bien vamos a comentar algunos aspectos relevantes de Leona Vicario, pues nunca perder de vista que ella forma parte de un colectivo, que forma parte de un proceso histórico y que forma parte pues también pues de un cúmulo importante de mujeres, ¿no? Que creo que esto es lo relevante, no solamente personificar a Leona, sino que Leona nos dé este pretexto para hablar de las mujeres en el proceso de la independencia y sobre todo la independencia. Creo que hay que contextualizar a este personaje en el proceso histórico en el que le toca luchar, y bueno, mi compañero Eduardo Orozco, un historiador experto en independencia, pues nos va justo a apoyar cómo contextualizar esta participación, cómo contextualizar el proceso de independencia, qué fue el proceso de independencia. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, y pues empecemos diciendo un poco sobre el contexto, ¿no? ¿De qué época nos estamos refiriendo? ¿Qué época es la que vive Leona Vicario y en qué época es la que participa ella? Bueno, pues tenemos que es una época que muchos historiadores han denominado como revolucionaria, porque están pasando muchas revoluciones al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, es decir, 1800 a 1810. Es un mundo que tiene ideas nuevas, ideas que están tratando de cambiar el panorama político y el panorama social. Seguramente han escuchado hablar de la Ilustración francesa, y esa ilustración, esos pensadores como por ejemplo Juan Jacobo Rousseau o como el Barón de Montesquieu, que están proponiendo nuevas formas de entender el mundo y de relacionarse con la forma de gobierno, con la forma de Estado, comienzan a circular por todo el mundo, digamos, occidental. Como ustedes recordarán, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, opina que el hombre es bueno por naturaleza y es libre también por nacimiento, pero por todas partes se encuentra encadenado, ¿no? En cambio, el Barón de Montesquieu menciona que el mejor gobierno o la forma de gobierno más adecuada tiene que ser una forma de gobierno republicana con división de poderes. Y esto, por supuesto, va a provocar revoluciones. Una de ellas es la Revolución Francesa, 1789, que transforma radicalmente el panorama político. Derrocan a un rey, le cortan la cabeza a Luis XVI y surge la República Francesa. Del otro lado del Atlántico, esas ideas también se comparten, se debaten, se van fundamentando con nuevos escritores y da origen a la Revolución de Independencia norteamericana, ¿no? Y los Estados Unidos surgen como una nación que trata de llevar a la realidad todas estas ideas, ¿no? Es decir, es una nación independiente de cualquier otra, es un modelo de gobierno republicano con división de poderes y además busca una cosa bien importante, que es la felicidad del pueblo, ¿no? Y así viene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Nosotros, los padres fundadores de Estados Unidos,
nosotros somos el pueblo, buscamos crear una nueva nación donde podamos ser todos felices. Esos dos ejemplos, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia Norteamericana, impactan también en lo que es el mundo hispánico. Y esas ideas van a circular también en la Nueva España. Van a ser leídas por ejemplo, Miguel Hidalgo o por un José María Morelos. Por supuesto que van a ser leídas también por mujeres como Leona Vicario y como otras mujeres letradas de la época. Y entonces comienzan a surgir las famosas tertulias literarias, ¿no? O las chocolateadas. Y en esas chocolateadas, pues esto es lo que se está discutiendo, ese tipo de ideas, ¿no? Y por supuesto que estas ideas, como están proponiendo una nueva realidad, un mundo nuevo, pues chocan con el mundo establecido, chocan con la institución de la Iglesia, que a través de la Inquisición va a prohibir la circulación de estas ideas, chocan también con el modelo de gobierno de la época, que son monarquías absolutas, que también van a prohibir la circulación de estas ideas, y entonces se vuelve todo un mundo clandestino, surge un mundo clandestino de libros, así como los que tenemos aquí, ¿no? Y esos libros clandestinos van a circular, digamos, bajo riesgo de ser procesado por la Inquisición, pero siguen circulando por todos lados y siguen además alimentando estas nuevas mentes que buscan crear una nueva realidad. Ahora bien, llega un momento, hay un año clave aquí en todo esto, que es 1808. ¿Por qué es un año clave? Porque es un momento en el que el emperador francés, Napoleón Bonaparte, que seguramente conocen, y que por cierto viene una película que está a punto de salir en noviembre, que promete mucho, ya veremos si está buena. Napoleón invade España, derroca a los reyes de España, que eran Carlos IV y su hijo Fernando VII, y pone a su hermano José Bonaparte como monarca en España. Y eso entonces va a provocar el último empujón que necesitaba este mundo hispánico para que comience a revolucionarse. Cuando llega la noticia de que no hay reyes españoles en la península ibérica, entonces los novohispanos pues tienen la pregunta fundamental de ¿qué vamos a hacer nosotros ante eso? Si no hay un rey en España, ¿a quién le debemos nosotros lealtad? ¿Dónde está la soberanía? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y entonces surgen dos grupos. Uno de esos es compuesto por criollos, acaudalados, novohispanos, que son miembros del Ayuntamiento de México. El Ayuntamiento de México se encontraba aquí cerquita en el Zócalo, en el actual Palacio del Ayuntamiento. Y ellos proponen que si no hay monarca, pues entonces nosotros podemos, como novohispanos, como americanos, podemos gobernarnos en lo que se resuelve el problema ya en España, ¿vale? Y otro grupo, compuesto por españoles europeos, ricos comerciantes, hacendados, mineros, dicen que eso no debería de ser así, que más bien todo tiene que mantenerse igual, hay que mantener la estructura de gobierno intacta, hay que obedecer a las autoridades que surjan en España y nada tiene que cambiar. Todos debemos de permanecer fieles a la corona española, aunque está desocupada en ese momento, ¿no? En este debate entonces comienzan a surgir, más bien surgen estas dos posturas, y en ese momento comienzan en diferentes provincias de la Nueva España, la gente comienza a tomar partido entre aquellos que quieren mantener el sistema como está, un sistema basado en la injusticia social, basado en las castas, es decir, basado también en la pureza de sangre, lo que quiere decir que solamente aquellos que son blancos, que son europeos, que son privilegiados, pueden mantener el rumbo político o decidir el rumbo político de la nación, ¿no? Y el resto, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres también como Leona, entre otros, ellos pues no tienen voz, no tienen voto en ese momento, ¿no? Es un sistema, como digo, basado en la injusticia social, que comienza a ver en esta ruptura de 1808, comienza a vislumbrar la posibilidad de cambiar todo esto, ¿vale? Otro momento clave de todo esto se da el 15 de septiembre de ese año, cuando los españoles europeos que quieren mantener el orden de cosas, deciden apresar a algunos miembros del ayuntamiento, es decir, estos criollos que quieren gobernarse a sí mismos en América. Y cuando los apresan,
apresan también al virrey, que en ese momento se llamaba José de Iturrigaray, y ponen a un virrey a su modo, ¿no? Un señor ya mayor, de alrededor de 80 años, llamado Pedro Garibay, que va a servir como títere de los intereses de estos españoles peninsulares. Y Garibay pues, va a mantener, digamos, el sistema de cosas durante 2 años. Mientras tanto, entre 1809 y 1810, antes del 15 de septiembre, en diversas provincias comienzan a surgir conspiraciones, ¿vale? Hay una muy importante en Valladolid, donde pues, estos conspiradores se están reuniendo y están tratando de organizar un golpe contra este mal gobierno de españoles europeos que no quieren que cambien las cosas. Muchas de estas conspiraciones, como la de Valladolid de 1809, van a ser descubiertas, los participantes van a ser encarcelados, pero una de estas pues, va a triunfar, que es la conspiración de Querétaro, que nos han enseñado desde la primaria, desde siempre, en la que participa Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor, ¿cómo se llamaba? Miguel Domínguez. Todos estos personajes se reúnen en Querétaro, planean un golpe contra ese gobierno, digamos, autoritario de parte de los europeos, y comienzan a juguetear con la idea de crear un gobierno autónomo. Pero también ya se discute desde ese momento la idea de crear un gobierno no nada más autónomo, sino también independiente. ¿Por qué no llevarlo un paso más allá y crear una nueva nación? Como ustedes saben, la conspiración de Querétaro es descubierta y todo tiene que adelantarse, ¿no? En la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo da el grito en el pueblo de Dolores y esto detona pues entonces ya un movimiento revolucionario que está alimentado por todas estas ideas que les comentaba de la Ilustración, el ejemplo de la Revolución Francesa, el ejemplo de la Revolución Norteamericana. Y una vez que estalla el movimiento social como tal, el grito de Hidalgo, se van sumando diferentes sectores sociales. Y aquí es donde entra ya la participación de las mujeres, ¿vale? En primer lugar, se suman los indígenas. Los indígenas se suman porque Hidalgo promete una cosa muy importante para ellos, promete el fin del tributo. El tributo era el impuesto que pagan los indígenas por el simple hecho de ser indígenas y lo tienen que pagar al rey de España. Cuando Hidalgo menciona entonces ya no hay más tributos, por supuesto que tiene una base social muy fuerte que lo va a acompañar en su movimiento. Se suman también grupos de afrodescendientes que trabajan en las minas en ese momento, porque Hidalgo también empieza a prometer el fin de la esclavitud, la creación de un nuevo orden social más justo, que después va a ser decretado en diferentes gobiernos insurgentes, ¿no? Y todos estos grupos sociales que se van sumando a la insurgencia, pues no van solos, ¿no? Es decir, no son solamente los hombres quienes se suman al movimiento, sino que esos hombres llevan también a sus familias, llevan a sus hijos, llevan a sus esposas, a sus hermanas, a las cuñadas también, a quien pueda seguirlos, ¿vale? Y en ese momento, a partir del 15 de septiembre, se da pues esta ruptura entre digamos, el viejo régimen, el nuevo orden que se quiere construir, y ya es inevitable el tomar partido por uno u otro bando. O eres realista y estás a favor del rey de España y del sistema de injusticia social, de dominación imperante, o te conviertes en un patriota, como se le decía en la época, en un patriota americano que está a favor de crear una nación que sea libre de cualquier otra y que rompa con estas injusticias sociales que cargan los americanos en todo el continente, no nada más en la Nueva España, y que han cargado por 300 años hasta ese momento. A partir entonces del 15 de septiembre se definen los partidos y pues comienza esta, digamos, vorágine revolucionaria, como también se le menciona en los textos. Y es en ese contexto, en ese mundo tan cambiante, en ese mundo también tan peligroso y tan injusto, donde Leona Vicario comienza a surgir y comienza a moldear sus primeras ideas políticas. Efectivamente, y creo que mencionas años con los que la vida de Leona Vicario puede ir vinculada de manera directa.
1789, con la Revolución Francesa, es el año en que Leona nace, ¿no? O sea, nace exactamente en el año de la Revolución Francesa. 1808, mientras aquí se está dando el golpe de Estado contra el ayuntamiento, Leona queda huérfana, es una joven en ese momento de 18 años. Piensen ustedes, por ejemplo, que es hija única, ¿no? Su padre ya había contraído, exactamente, había contraído el padre, el padre español, llega a Zacatecas como con la idea de todos los que venían de hacerse rico, ¿no? Llega a Zacatecas, entra a los negocios de minas y pues imagínense ustedes la cantidad de bienes y de riqueza que había adquirido ya el padre, contrae primeras nupcias, queda viudo, pero tiene de este matrimonio 2 hijas, medias hermanas de Leona, que van a seguir el destino de las señoritas de clase alta como al que ella pertenecía, que era un convento y un matrimonio con un marqués, ¿no? Pero en este segundo matrimonio, con una mujer llamada Camila Fernández de San Salvador, originaria de Toluca, es en este segundo matrimonio donde solamente va a tener a Leona como hija. Entonces, 18 años… Las medias hermanas pues ya no accedieron a esta fortuna porque una ya estaba casada, ya se había dado la dote, la otra ya está en un convento y pues prácticamente se vuelve la única heredera de Gaspar Vicario. Imagínense ustedes, prácticamente tenía el futuro resuelto, ¿no? ¿Qué le iba a preocupar a esta joven de 18 años que había crecido aquí en la capital novohispana, que a diferencia de la gran mayoría de la población, pues había recibido educación, sabemos que que sabía leer francés, ya nos decía Eduardo, por ejemplo, pues de esta literatura universal donde se estaban gestando estas ideas, pues no solamente filosóficas, sino también científicas, clases de piano, de buenas costumbres, de cómo moldear a esta señorita de clase alta. Porque esto es muy importante mencionarlo. Si ustedes se dan cuenta cuando estudiamos historia de las mujeres, pues aquellas que nos vienen a la mente pues son Leona, Josefa, La Güera Rodríguez, Mariana Rodríguez del Toro, que no es casualidad que sean criollas, que no es casualidad que hayan pertenecido a este grupo y pues que son aquellas en las que en su momento pues tuvieron la oportunidad de ingresar a colegios. La propia Josefa estuvo estudiando aquí adelante en el Colegio Las Vizcaínas, Leona con estas clases particulares, es decir, la historia que muchas veces vamos construyendo de las mujeres pues son de estas que no le quito el mérito, porque como yo les decía, imagínense, no tenía nada de qué preocuparse, era una joven privilegiada y precisamente aún con todo ese privilegio no le costó ver al otro, no le costó ver las necesidades y las demandas del otro. Yo creo que eso es algo muy importante, que su privilegio no la cegó en ese momento, ¿no? Entonces, esto es, y lo saco a mención, porque incluso en los castigos que ellas recibieron vamos a ver esta diferencia social, ¿no? Cuando pensemos en estas mujeres, también ellas van a estar condicionadas por el grupo social al que pertenecían. ¿Cuál es el castigo que le dieron a Josefa y a Leona, por ejemplo? El enclaustrarlas en un convento, ¿no? En encerrarlas en conventos, en quitarles sus bienes. No así el destino de las mujeres más pobres o de las mujeres de las villas y de los pueblos que no tuvieron otro mecanismo para defensa. Ellas sí fueron condenadas a la muerte y yo siempre digo aquí que las condenamos a 2 muertes, ¿no? La muerte física en su momento y pues también pues en el olvido a la historia, ¿no? Ellas sí no pudieron solventar este estrato social al que pertenecían las mujeres criollas y pues prácticamente quedaron olvidadas y tenemos bastantes ejemplos. Ya nos comentaba ahorita Eduardo en el momento en el que inicia esta revolución social, cuál era el interés de sumamente grupos indígenas o afrodescendientes de empezarse a perfilar al levantamiento de Miguel Hidalgo. Y algunas de estas mujeres ¿a qué se dedicaban? A la seducción de tropa, ¿no? Entendamos seducción no solamente como la parte sexual, sino como convencimiento. De hecho, la mayoría de las mujeres que son detenidas, pues se les acusa por el delito de seducción de tropa, ¿no? Por infidencia se les castigaba el delito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Carmen Camacho, una mujer de Guanajuato? Cuando es capturada se le hace un juicio y se le condena al fusilamiento,
pero también a que su cuerpo sea expuesto en la plaza, ¿no? A manera de escarmiento. Es decir, también el cuerpo era una estrategia de guerra, así como sabemos de esta historia de cuando a los primeros insurgentes les cortan la cabeza y las cuelgan en la alhóndiga de granaditas a manera de escarmiento. Bueno, el cuerpo de las mujeres era también algo común que hicieran, era una manera de exposición, de verlas en las plazas y decir así vas a terminar si te sigues involucrando. Entonces, como les decía, veamos también, cuando hablemos de historia de las mujeres, que la condición social, que el grupo al que pertenecían, si eran criollas, indígenas, afrodescendientes, pues también va a limitar su participación, bueno, más bien va a condicionar su participación, desde qué espacios, pero también sus castigos. Y ahora algo muy importante también, pues que el desarrollo de las actividades, ¿no? Hay algo muy importante, que es este transgredir el deber ser, ¿no? Hay en esos años también una mujer, María Josefa Martínez, en Veracruz, donde ella está liderando una gavilla, pero lo hace vestida con pantalones, ¿no? Como lo hicieron después las revolucionarias muchas veces. Cuando la capturan vestida de pantalones, con sus charreteras, liderando esta gavilla. Cuando se le hace su juicio, ¿por qué se le condena? Era insurgente, lideraba una gavilla de hombres, era espía en Córdoba y en Orizaba, pero ¿cuál es la condena? ¿Qué dice su juicio? Por portar pantalones, ¿no? Entonces, estas mujeres no solamente estaban transgrediendo políticamente, ¿no? Porque eran insurgentes, estaban en contra de los realistas de Rey, pero lo que más les pesaba era esta transgresión del deber ser mujer, ¿no? Por portar pantalones es lo que dice el juicio. Y muchas de ellas fueron castigadas con este tipo de pensamiento o de juicio. Bernarda Espinosa la encuentran en la calle sin permiso del marido, no se le comprueba que sea insurgente o que esté apoyando a la insurgencia, pero dicen, estaba fuera de su casa sin el permiso del marido, lo que eso la convierte en mala mujer, y como ya es una mala mujer, es más posible que sea insurgente, ¿no? Entonces, veamos cómo también el ser mujer en estos procesos pues tenía pues una tendencia, no, es un doble castigo, ¿no? Es a lo que me quiero referir. Llegamos así con Leona Vicario participando aquí, ella, ustedes pueden visitar su casa, está aquí muy cercana, en la Plaza de Santo Domingo, en la esquina está la casa de Leona Vicario, pero en ese momento ella vivía en lo que ahorita es la calle de República de Uruguay, número 19, cuando ella está paseando aquí en la Alameda, se entera que es delatada, se entera que ya su correo al que servía para mandar las cartas es capturado, que la acusa, y desde aquí, desde la misma Alameda, tiene que emprender una huida hacia lo que va a ser Tacubaya, ¿no? Ya después, por las condiciones, por demás, pues tiene que regresar y es encerrada en el convento de Belém de las Mochas. Ahí encerrada es… pues le hacen el interrogatorio, ustedes lo pueden consultar en internet, es de fácil acceso, y pues yo creo que ahí viene una de las respuestas para mí favoritas de Leona Vicario y que nos demuestra este gran valor que tenía, porque le preguntaban pues quién era Mayo, quién era Doña Bárbara, quién era la monja, que eran los seudónimos con los que se firmaban estas cartas o estos mensajes entre los insurgentes, y ella decía, no voy a decir ni de este ni de aquel, no voy a decir ni de este ni de aquel, así me lleven hasta el último suplicio, ¿no? Entonces, así me maten, no delató a ninguno. 1813, una gavilla de insurgentes logra rescatarla, bueno, hacer que salga de este convento donde estaba presa, y es así como ella sale ya por primera vez de Ciudad de México, ahora sí, rumbo pues a una persecución, ¿no? Porque ya estaba detenida, ya estaba enclaustrada, y se dirige hacia Oaxaca, de Oaxaca hacia Guerrero. Y aquí viene un año sumamente importante para el proceso de independencia, 1813, que también estamos a nada de conmemorar el Congreso de Chilpancingo. Así es, pero antes de continuar con este, digamos, contexto general de lo que está pasando en 1813, mencionabas, Noemí, una cosa muy interesante que son las transgresiones de género, ¿no? Y hay un estudio más o menos reciente, por ahí del 2020, de una historiadora de Guanajuato, que se dedica a estudiar cómo cambia la vida cotidiana
durante esta guerra de independencia, ¿no? Y las conclusiones a las que llega son bien interesantes, ¿no? En primer lugar, pues todos por sentido común sabemos que la guerra rompe una cotidianidad, pero al mismo tiempo que rompe esa cotidianidad, crea una nueva cotidianidad y nuevas formas de interacción entre todos nosotros, ¿no? Y estudiando específicamente a las mujeres de Guanajuato y de Michoacán, esta historiadora se da cuenta de que el caos que produce la revolución de independencia va a ser aprovechado por mujeres, muchas de ellas anónimas o semianónimas, que solo quedan mencionadas en diferentes archivos de esas regiones. Aprovechan todo este caos para romper también sus propios sistemas de injusticia cotidianos, ¿no? Eso va a ser muy interesante, porque entonces resulta que a lo mejor algunas mujeres se quedan, digamos, en algún pueblo de Guanajuato y se quedan solas porque sus maridos o sus hijos también han salido a unirse a las filas insurgentes o a las filas realistas, da lo mismo cualquiera de los bandos, y mientras están fuera, sus varones combatiendo por otra zona, las mujeres aprovechan entonces para romper su injusticia social, ¿no? Que es muchas veces que el marido las maltrata, ¿no? Entonces, si ya no está el marido que las maltrata, pues aprovechan para solicitar el divorcio, que es muy mal visto en esa época, pero es su oportunidad para salir, digamos, de ese yugo, ¿no? Que son sometidas cotidianamente. Entonces, no nada más las mujeres, digamos, de alta alcurnia o de clase alta como Leona Vicario, son quienes aprovechan de esta ventaja, quienes sacan buen partido de todo esto, sino también las mujeres, pues muchas veces anónimas, que tratan de mejorar su situación de vida a partir del movimiento revolucionario. Bien, pero retomando la narrativa de Leona Vicario, como dice Noemí, a partir de 1813, Leona Vicario tiene que salir huyendo de aquí y se dirige hacia el Congreso de Chilpancingo, porque su esposo, su novio, su compañero de vida, también, claro, que es Andrés Quintana Roo, se encuentra en esa ciudad, se encuentra también organizando el gobierno insurgente que se le denomina en esa época el Congreso Nacional y que hoy conocemos como el Congreso de Chilpancingo. ¿Qué es este gobierno? ¿De qué se trata, más o menos? En términos sencillos, es, digamos, el punto cumbre de la insurgencia, porque el Congreso va a ser respetado en muchas regiones dominadas por la insurgencia, ¿vale? Por supuesto que dentro del Congreso el líder indiscutible va a ser José María Morelos, que en esos momentos ha probado su valor militar desde 1811 hasta 1813, ha derrotado prácticamente en todas las batallas a los realistas, ha salido de un sitio militar muy fuerte que es el sitio de Cuautla, ¿no? Por casi 2 meses está sitiado Morelos ahí y ni así lo pueden derrotar, ¿no? Entonces Morelos, que tiene toda esta autoridad militar y autoridad política y además una visión de transformación social muy, muy clara, muy lúcida, es quien convoca a la creación del Congreso, con ayuda de otros personajes también bastante interesantes como pueden ser Carlos María de Bustamante, que tiene una de las obras fundamentales para estudiar a la independencia, que es periodista y escribía en los periódicos insurgentes de la época divulgando los ideales de la insurgencia. Bueno, pues todos estos hombres, todos estos, digamos, líderes revolucionarios se reúnen en Chilpancingo a partir de 1813 con la misión de crear una constitución, ¿vale? Esa es la misión del Congreso, eso es lo que quieren hacer, crear un gobierno independiente por primera vez para la Nueva España, que ya no le llaman la Nueva España porque estamos creando una nueva nación, entonces le llaman ellos la América Mexicana, ¿vale? Y en la apertura del Congreso, en octubre de 1813, Morelos lee un documento fundamental de gran trascendencia que seguramente conocen, que son los sentimientos de la nación, ¿vale? ¿Qué dicen los sentimientos de la nación? Primero, que la América Mexicana es libre e independiente de cualquier otra nación. Segundo, que el gobierno que debe de prevalecer en esa nueva nación es uno de tipo republicano, es decir, ya no tiene nada que ver con el rey de España, ya no tiene nada que ver con una monarquía,
Estamos creando otra cosa política totalmente diferente. Luego también los sentimientos estipulan el fin de la esclavitud. Cosa muy importante porque las tropas de Morelos en su mayoría eran de afrodescendientes de la zona de Guerrero, de la zona de Morelos, del actual estado de Morelos. Y esto, por supuesto, pues provoca que todas estas comunidades de esa zona en particular sumen y se apoyen todavía más al movimiento insurgente. Morelos también decreta que las leyes que genera ese Congreso de Chilpancingo tienen que ser suaves y justas, así lo dicen esas palabras, y tienen que procurar la felicidad del pueblo. Eso es lo más importante y no estaría mal tenerlo presente el día de hoy, ¿no? La felicidad del pueblo es la finalidad de la ley, no otra. Y esas leyes tienen que ser comprensibles para que todos puedan entenderlas. Otro de los puntos importantes de los sentimientos es que no tiene que haber distinciones entre americanos más allá de la virtud. Eso es lo único que nos tiene que hacer diferentes, pero todos somos iguales ante la ley. Entonces, ya con esos postulados, Morelos y el Congreso están rompiendo todo el orden social existente, todo el orden de injusticia, todo el orden colonial, están destruyendo poco a poco un orden que ha imperado por 300 años, ¿vale? Después de la lectura del Congreso, de los sentimientos, el Congreso entonces se queda con esas ideas de Morelos que van a servir como guía en su camino hacia la creación de una constitución, que le van a crear la constitución un año después, en octubre de 1814, ¿vale? Y una vez que surge esta constitución, la constitución de Apatzingán, Morelos entonces da por terminada su tarea como político, su tarea como idealista social, y regresa a los campos de batalla. A partir de 1814 y hasta 1815, Morelos lanza una última campaña militar que trata de tomar la ciudad de Valladolid, que es la actual Morelia en Michoacán, y fracasa, ¿no? La estrella militar de Morelos comienza a disminuir, pierde en Michoacán, sus tropas son totalmente destruidas, sus lugartenientes, sus mejores lugartenientes, que son Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, van a ser capturados, van a ser asesinados. Muchas veces también sus cuerpos van a servir como a modo de escarmiento para que los demás vean lo que les pasa por andar de insurgentes, ¿no? Morelos entonces, al perder pues esta presencia militar que tiene, se dedica únicamente a ser el defensor del Congreso. Y como los realistas van avanzando y van recuperando terreno, en 1815 el Congreso insurgente, el gobierno insurgente tiene que trasladarse de un lugar a otro para evitar ser capturados por los realistas. Y en uno de esos traslados, cuando se dirige el Congreso hacia Tehuacán, son sorprendidos por los realistas. Morelos decide quedarse atrás para permitirles a todos estos diputados escapar y es capturado. Y una vez que Morelos es capturado, se le inicia un doble juicio, un juicio eclesiástico, porque no olvidemos que era sacerdote, ¿no? Se le quita esas investiduras eclesiásticas para después pasarlo a la justicia civil. Y a partir de 1816 y hasta 1820, en realidad, la insurgencia va a perder terreno, va a quedar poco a poco derrotada, no va a adquirir otra vez un gobierno fuerte como lo fue el Congreso de Chilpancingo, y van a quedar líderes por muchas zonas de la Nueva España que van a estar peleando, pero desarticuladamente, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Vicente Guerrero, otro va a ser Guadalupe Victoria para la zona de Veracruz, en el Bajío está Pedro Moreno, después llega por ahí un guerrillero español que es Javier Mina, que también intenta apoyar a la insurgencia para lograr la independencia, pero muy rápidamente es capturado y es fusilado, ¿no? Entonces, en todo ese contexto en el que la insurgencia va perdiendo terreno, los realistas comienzan otra vez a reconstruir su propio orden. Y incluso en España, el rey capturado, el rey español Fernando VII, que estaba capturado por Napoleón, recupera su libertad y vuelve a instaurar, digamos, todo el aparato absolutista en ese momento. Ese declive, digamos, de la insurgencia y del gobierno insurgente
pues no hace mella en Leona Vicario, ¿no? Porque Leona va a seguir fiel a sus ideales a pesar de que ya no hay un gobierno insurgente fuerte en esos momentos. Y que también dentro de la historia de la propia Leona, pues como les comentaba, pues va a huir hacia Oaxaca, estos campamentos insurgentes, y aquí hay que hacer un punto muy importante, el hecho de que sea primero prometida y luego esposa en matrimonio con Andrés Quintana Roo, porque bueno, este es uno de los puntos que también es siempre muy importante destacar en esta figura que fue Leona Vicario. Andrés Quintana Roo, de Yucatán, viene para acá, a Ciudad de México, para continuar sus estudios como abogado y empieza a trabajar alguna especie como de servicio social en la actualidad en el despacho del tío de Leona, Agustín Pomposo, que pues nada más imagínense la familia, como les decía yo, a la que pertenecía Leona. Primero pues lo que les dije, ¿no? El padre minero sumamente rico, y por parte del lado materno su tío, que también fue el padrino de bautismo, que cuando queda huérfana se convierte en el tutor, había sido rector de la universidad, ¿no? Entonces estamos hablando que había sido formada en un ambiente pues intelectual de libros. Y bueno, Andrés, cuando empiezan de novios, estaba trabajando para el tío en este despacho. Cuando le avisan que se quieren casar, que esto también va a ser muy importante, ¿no? Pensemos en todos los matrimonios arreglados del momento, pero aquí había pues sí una decisión de ambos, ¿no? Para contraer nupcias. Obviamente el tío le dice que no, que Andrés no forma parte del círculo al que ellos pertenecen y niega esta posibilidad de matrimonio. Andrés, ya involucrado en la insurgencia, tiene que salir huyendo de la ciudad. En eso capturan a Leona. Cuando ella también logra salir de este convento, se reencuentran en Oaxaca, que es donde van a contraer matrimonio, pues ya lejos de esta negativa del tutor de Leona. Entonces ya en matrimonio van a hacer todo este trayecto hacia el Congreso. Y esto es algo muy importante. Leona va a ser declarada benemérita de la patria desde muy temprano, desde 1803. Va a ser el propio Congreso el que la va a declarar benemérita. Si nos damos cuenta, hay un reconocimiento por parte de sus contemporáneos. José María Morelos y Pavón incluso solicita en el Congreso que por los servicios prestados a la naciente patria se le otorgara una mesada como recompensa. ¿Por qué razón? Cuando ella tiene que salir huyendo de aquí, todos sus bienes son confiscados, toda su riqueza, y la empieza a perder. Las autoridades realistas pues se la están quitando, decomisando, por así decirlo. Entonces solicita que se le dé una mesada. Por la propia crisis del movimiento solamente se le paga una vez, ¿no? Pero el Congreso la declara benemérita de la patria. Hay un reconocimiento por parte de sus contemporáneos, y ese mismo reconocimiento lo van a tener los realistas, y esto es muy importante. A mí me encanta un oficio, un bando, como se le llama en la época, de la región de Sultepec, actual Estado de México, donde el comisionado en esa región le escribe al virrey solicitando mayor apoyo. Dice, porque en Sultepec no hay mujer que no sea una verdadera insurgenta, ¿no? Entonces esa frase me encanta porque habla de que las propias autoridades están diciendo: las mujeres aquí son un poder o son una fuerza que no estamos pudiendo combatir, ¿no? El propio Iturbide, con el caso de las mujeres de Pénjamo, ¿no? 300 mujeres que son detenidas, y se les hace el juicio y dicen no saben ni por qué, ¿no? Pensemos en esta zona donde Iturbide no podía tener control, y cuál va a ser una de estas acciones que realiza, pues la captura de estas redes de apoyo que implicaban las mujeres. Entonces cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué las detuviste? Él dice, porque muchas veces estas mujeres causan mayor males que los que andan allá agavillados. O sea, todavía no habían hecho nada, pero pues eran mujeres y eran todavía más peligrosas. Es decir, había un reconocimiento tanto de la parte realista insurgente a esta participación, y lo estaban valorando, ¿no? Sin duda, cuando pues ya nos dedicamos a escribir o narrar la historia, pues este propio reconocimiento se va perdiendo. A la muerte, efectivamente, bueno, no a la muerte, al asesinato fusilamiento, perdón, de Morelos, pues Andrés y Leona, ya en matrimonio,
tienen a su primera hija Genoveva, muy ligadas al Congreso. El padrino es Ignacio López Rayón, pero pues ante este fusilamiento, esta debacle del movimiento, pues también ellos tienen que empezar a huir y sobre todo en esta zona del Estado de México, actual Estado de México, la Sierra de Tlatlaya, pues ellos tienen que estar escapando constantemente. No es lo mismo hacerlos cuando pues solamente eran Leona y Andrés, que hacerlos ya con una niña en brazos, con Genoveva, y entonces deciden ya esconderse, y pues en ese momento en que ya se detienen, pues son más fáciles de que sean delatados, y pues un exinsurgente que aceptó el indulto, porque eso va a ser ya muy común en este momento, ¿no? Ya las autoridades estaban ofreciendo el indulto, ya muchos insurgentes al ver que pues esto se estaba atorando, que ya no eran aquel momento de suma relevancia y de suma importancia, empiezan a aceptar estos perdones que estaban otorgando las autoridades, y uno de ellos los delata y pues son capturados. Andrés escapa y deja a Leona con la niña, que es a quienes detienen, y pues otra vez todo un juicio. Va a ser condenada a ya no regresar a la Ciudad de México, ya no le van a permitir regresar, y por eso se queda viviendo en Toluca algunos años, porque el castigo era el destierro, ¿no? El destierro, pero pues si no había dinero para el destierro, pues bueno, no había ni para comer en esos momentos, pues mucho menos al destierro, ¿no? Entonces se queda viviendo en Toluca hasta que ya en la consumación le permiten pues otra vez regresar. Cuando regresa, pues ya no tiene bienes, ya su casa, que les decía yo, estaba aquí en República, lo que actual es República de Uruguay, la había perdido, los bienes rematados, se empiezan a repartir también la riqueza. ¿Y qué es lo que van a hacer ya después el gobierno de la República, cuando ya se consolida? Pues le van a entregar la casa, que es ahora sí, la casa de Leona Vicario, donde va a vivir hasta cuando muere en 1842, a la de 53 años, que es la que les digo que está en la esquina de Santo Domingo. Y aquí viene algo sumamente importante, ¿no? Se le empieza como a tratar de pagar los servicios que hace a la causa, se le entrega esa casa, y Lucas Alamán escribe en el periódico del Registro Oficial, muy indignado, que él nos explica el por qué le andan dando bienes o restituyendo bienes a Leona Vicario, si lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Entonces yo me imagino aquel 14 de marzo de 1831, 10 años después de consumada la independencia, ¿no? A Leona leyendo el periódico ahí un domingo mientras desayuna, y que te enteres que lo único que hiciste fue actuar por amor, ¿no? Por seguir al marido, por andar detrás de los pantalones del marido. Dicen, pues yo no sé para qué tanto relajo con Leona Vicario si lo único que hizo fue seguir al marido, ¿no? Entonces ya me imagino la indignación, el enojo, y obviamente escribe una carta vindicativa, que para mí es como de estas, debe ser una bandera feminista en nuestro país, escrita hace 200 años, en lo que le dice: momento, señora Alamán, ¿no? Confiese, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los deseos de la patria no son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar. Y le pone 2 hojas así y le dice: a ver, yo no me andaba mandando cartitas amatorias, ¿no? Yo era correo de los insurgentes, ¿y qué caso tiene que cuando me detienen, qué más muestra de mi entrega a la insurgencia que no delaté a nadie? Bueno, se lo pone, ¿no? A Lucas Alamán, que ni siquiera quiso publicar en este periódico la respuesta que ella le da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de Leona Vicario a 200 años, o por qué en este momento yo creo que estamos hablando de Leona Vicario aquí? Pues eso, ella pone la decisión de las mujeres y la voluntad de las mujeres en opinión pública. Ella dice, si bien las familias tenían que irse a la insurgencia, iban con el marido, iban con los hijos, participaban familias enteras, sí, pero no solo eso, ¿no? También las mujeres tenían decisión política, también tenían concepciones, y también ella dice en una de estas cartas: yo siempre actué de manera pues muy independiente, ¿no? Entonces creo que pues si bien su papel en la insurgencia fue muy importante en cuanto a recursos, en cuanto a redes de apoyo, creo que esta carta vindicativa es como la mejor herencia que en nuestros días tenemos de Leona Vicario. Pues efectivamente, hay también que mencionar una última cosa, y ya con esto cerramos y abrimos un diálogo con todos ustedes.
que es que el apoyo de Leona Vicario a la insurgencia es bastante importante, sobre todo porque algunos autores mencionan que entra a una red clandestina muy interesante de una sociedad secreta llamada los Guadalupes, ¿no? Que son personas de diferentes ciudades novohispanas, personas que tienen recursos, que son acaudaladas, grandes abogados, grandes mineros, grandes hacendados, que ven con buenos ojos la independencia y que van a apoyar al gobierno y al movimiento insurgente a través precisamente de correos, de mandar información, de ser... de anticiparse a los movimientos militares de los realistas, ¿no? Van a también mandar recursos económicos y bueno, pues la participación de Leona en la independencia finalmente pues es reconocida a final de cuentas, su nombre está escrito en el Congreso con letras de oro, ¿no? Creo que a nadie queda ya duda de que Leona Vicario junto con otras mujeres de la época hacen una contribución muy importante para que el día de hoy pues tengamos una nación libre, independiente y soberana como lo empezaron a propugnar desde 1810, ¿no? Entonces pues ya sin más que agregar por el momento, tenemos un micrófono aquí enfrente para el que quiera pasar a decir algún comentario o alguna duda y pues el espacio es suyo. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Leona Vicario, ¿cómo fallece y qué fue de la niña? Leona fallece ya de una enfermedad, ya de grande. Ella, después de que les dan la casa de aquí de Santo Domingo, vive ahí con Andrés Quintana Roo y va a tener una segunda hija a la que va a poner de nombre Dolores. Dolores en honor al pueblo de Dolores, que es donde inició este levantamiento armado. Entonces queda Genoveva, Dolores, las dos niñas se casan y bueno, ya viene la red de descendencia de Leona, ¿no? Genoveva y Dolores, que también esto es muy importante. Bueno, primero muere Leona, después muere Andrés Quintana Roo, las hijas después unen los restos que habían quedado separados y ahorita Leona es la única mujer que se encuentra en la columna de la Independencia, es ahí donde están reposando ahorita sus restos. Y me encanta porque deja un testamento en el que le deja todos los bienes, pues ya saben, como a la caridad, a la parte de la iglesia, y le deja también sus bienes a sus hijas. Y llega una parte de un párrafo donde dice: el dinero de esta familia lo puse yo, ¿no? Andrés no tenía, ¿no? Todavía a su muerte ella quedó muy claro que la de ahí los bienes económicos en ese matrimonio pues era ella. Así es como ella muere en agosto, el 21 de agosto de 1842, les digo, ya pues en la calma del hogar después de esos años álgidos del proceso revolucionario. Buenas tardes, mi nombre es Higinio. Es una pregunta y dos preguntas. Si de parte del lado realista hubo también aceptación en ese tiempo para que las mujeres demostraran su capacidad, su poder de convocatoria, de apoyo, de ayuda, ¿no? Y pues cuál era la reacción de los intelectuales en ese tiempo respecto de que los insurgentes aceptaran, ¿no? que se le diera a la mujer la oportunidad de combatir, porque esos son, ¿no? En ese tiempo fueron combatientes, entonces de demostrar sus capacidades. Y si hay algún estudio de algún intelectual mexicano sobre ese tema, sobre ese aspecto en particular. Bueno, pues sobre las mujeres realistas, sí participan también apoyan defendiendo sus ideales, sus ideas en ese momento, solamente que participan de una manera diferente, ¿no? Como están bajo este sistema, esta estructura social muy rígida, ¿no? Pues no participan en los campos de batalla. Es muy extraño que lleguen a participar en los campos de batalla porque no se les permite en la sociedad de la época bajo ese sistema de dominación español, ¿no?
Lo que hacen entonces es recaudar fondos, agruparse en sociedades patrióticas, que se les denomina en la época, en sociedades de amigos del rey, para juntar fondos y con esos fondos sostener a los ejércitos realistas, precisamente, ¿no? Hay también grupos armados que se conocen como cuerpos patrióticos. Uno de esos se crea aquí en la Ciudad de México, que son cuerpos realistas, que están listos para combatir a la insurgencia, los cuales se financian a través de estas mujeres que van juntando dinero para ello, ¿no? Y sobre la otra pregunta era, ¿cuál era? Claro, los intelectuales. Hay un intelectual muy importante de la época, es José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿no? El pensador mexicano. Y él escribe, ya consumada la independencia, por ahí del año de 1825, saca un calendario cívico dirigido a las señoritas. Y en ese calendario cívico se dedica a poner mes con mes a un personaje, una mujer insurgente importante, ¿no? Entonces hace su semblanza y además de hacer su semblanza biográfica, les pone versos, les compone versos patrióticos, alabando pues que fueron heroínas, alabando que se sacrificaron en honor a la patria, y esto contrasta mucho con la otra versión de Lucas Alamán que comentaba Noemí, ¿no? Mientras Lucas Alamán, que también es intelectual de la época, pero pues digamos es más señorito, más acaudalado, está en contra de toda esa revolución social, otros pensadores como Fernández de Lizardi pues alaban el arrojo de las mujeres insurgentes de la época, ¿no? Ese calendario se lo recomiendo mucho, si les interesa el tema pueden acercarse a él, solamente búsquenlo en Google, en internet, como calendario cívico 1825 Fernández de Lizardi, y les va a aparecer. Es una joya de lectura y además es muy divertido. Sí, y nada más en esta última intervención, José Joaquín Fernández de Lizardi, en ese ya naciente México, tiene un texto sumamente interesante que se llama 50 preguntas a quien le quiera responder al pensador mexicano, y en una de ellas, bueno, en 3 dice, si las mujeres van a participar en las cortes, si van a ser diputadas, si van a empezar a tomar decisiones ya en lo que va a ser la construcción de México, y dice, y si no van a participar, ¿por qué razón? Si no, van a estar en peores condiciones que los originarios de África, y si me contestan que no saben, y entonces las que sepan, es decir, desde 1821, Joaquín Fernández de Lizardi estaba opinando y previendo y discutiendo la participación política de las mujeres en la toma de decisiones del naciente país. Hay un periódico en Puebla que le contesta, que dice, se burla de él, ¿no?, por estas preguntas, y dice, bueno, en esta ocasión el pensador no pensó tanto, ¿no? Entonces, José Joaquín Fernández de Lizardi lo plantea desde 1821. Imagínense ustedes, 1953 es cuando se da la reforma al artículo 34 constitucional, que reconoce a las mujeres su capacidad de votar y ser votadas. Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó y desde qué momento este pensador mexicano puso el tema a discusión. Y pues muchísimas gracias, con eso terminamos este Historia Debate. Gracias, Eduardo, y gracias a la brigada como siempre.